Dios le bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otra edición del estudio número 21 de la Escuela Dominical. El título de la clase de hoy se llama Dinámica de la vida cristiana. La base bíblica se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 11. Los tres objetivos de la clase son: número 1, conocer los consejos dados por Pablo a sus discípulos. Número 2, apropiarse y aplicar a su propia vida los consejos de Pablo a Timoteo. Número 3, estar dispuesto a participar de la vida, de las aflicciones propias de una vida consagrada a Dios. Pensamiento central dice: ningún cristiano puede agradar a Dios si no se rinde a Él totalmente. El texto ahora dice: porque no has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. Ya como estamos viendo, pues estamos entrando ya en la segunda carta de Pablo a Timoteo, y en las próximas clases vamos a seguir basándonos en esas cartas, porque eso es pura doctrina lo que estamos aprendiendo ahorita, y vamos a empezar a ver lo que es la lectura antífona, para después entonces mostrar unos cuantos datos de la historia en sí, y ahí continuamos después con el resto de la clase. 2 de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual siervo de mis mayores, con su limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche, o de noche y de día. Número 4, yo continúo con la otra, dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llamarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti para la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino practica de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino con el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo tenía 3 títulos aquí: predicador, apóstol y maestro. 3 títulos bastante fuertes. O sea que hay personas que nada más ejercen uno, pero este varón de Dios pues ejercía los 3 a la misma vez, donde quiera que iba, y daba testimonio de eso. Unos datos generales que tenemos en la clase: dice la vida cristiana. Enseñanza: la vida cristiana demanda de un cuidado y de una dedicación especial y única. Para agradar a Dios se requiere una completa rendición a Él. El autor, pues ya sabemos que el apóstol Pablo. Los personajes de esta clase pues son Pablo y Timoteo, y la fecha que fue escrita fue el año 66-67 después de Cristo. El lugar fue desde una prisión en Roma, el segundo encarcelamiento de Pablo. Y vamos a ver aquí también los 33 consejos que están envueltos en esta carta. Vamos a hablarle de eso más adelante, y vamos a entrar en ellos para que ver que hay un refrán que decían cuando yo era muchacho, que todavía está ese refrán vigente, que dice que el que no escucha consejos no llega a viejo, y eso es muy cierto. Cuando uno no escucha los consejos de la gente sabia que le dan a uno, va a haber problemas, y el enemigo se va a aprovechar de eso y destruye y acaba con uno. Dice la introducción de la clase, dice: al leer 2 de Timoteo apreciamos las órdenes que fueron
precisadas por Pablo a Timoteo. En primera de Timoteo y Tito encontramos también que contiene una serie de consejos, todo con una matiz imperativo, lo cual indica una orden, algo que debe hacer una orden. Pero por eso no es típico únicamente de estas 3 cartas, sino que es de toda la Biblia. Nuestra lección dinámica de la vida cristiana, título seleccionado, tomado en cuenta las instrucciones que encontramos en esta carta, que nos recuerdan la vida cristiana, que nos demanda una vida dinámica muy particular. Las buenas cosas y los logros que uno puede alcanzar son resultado de una vida disciplinada y esforzada, que es lo opuesto a la dedicación, empatía, indiferencia. El cristiano debe ser apasionado de su Señor, de su fe y de su iglesia. Continuamos leyendo. Pablo afirma haber procurado mantener la conciencia limpia misma, que le habilitaba a ejercer el ministerio de la intercesión. En el versículo 3, de lo que es una vida dedicada al Señor, en primer lugar el apóstol inicia el versículo dando gracias a Dios. Recuérdense que Pablo se encontraba preso en Roma, abandonado, y sabía que pronto sería sacrificado. En segundo lugar, podía dar gracias a Dios por todo lo que le sucedía en su vida, porque era siervo de él. No era un mero siervo secular, sino como que tenía en mente agradar a Dios. En tercer lugar, era un servicio con conciencia limpia. Pablo no servía a Dios tratando de impresionar a los hombres o a quedar bien con ellos. En cuarto lugar, sus oraciones por Timoteo eran incesantes, día y de noche. Y si lo hacía de esta manera, podemos imaginar lo intensa que era la vida de la oración. En otras palabras, en una vida que era ferviente en la oración, era constante en la oración, no se echaba para atrás y siempre que tenía el provecho, como ahora mismo en este tiempo que estaba preso, oraba. Se dedicaba a oración y se metía bien de lleno en la oración. ¿Por qué? Porque él sabía que lo productivo y el poder que tiene la oración, especialmente cuando uno está en los caminos de Dios, actuando en una disciplina, dedicación, amor y obediencia, mayor que todo, olvídate que esas oraciones pues son explosivas y Dios va a obrar a través de esas oraciones. Pero vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo 4 y el 5, nos ofrecen 3 hermosos cuadros de lo que la vida identifica o la vida dedicada a Dios, cuales deseamos considerar por separado. En primer lugar, nos habla de las lágrimas de Timoteo que de tanta emoción causan en el apóstol. Posiblemente las lágrimas asociadas con su ministerio pastoral. Puede ser que lloraba por las almas perdidas, por los que se apartaban de la fe, por las muchas ciudades en las cuales el evangelio no había penetrado. En segundo lugar, la clase de cristiano que había en Timoteo, la fe no fingida que hay en ti. Por fe, aquí se entiende la vida religiosa, la vida cristiana que tenía. En tercer lugar, la fe genuina que había en Timoteo había estado primero en su abuela Loida y luego en su madre Eunice. Timoteo es un resultado de la piedad de su hogar. En otras palabras, ya Timoteo viene siendo la tercera generación de su familia
que estaba al servicio de las cosas de Dios con ministerios y todo, y ejerciendo su ministerio de acuerdo a la palabra. Ya habían pasado, si por lo que estamos leyendo aquí, muchos años ya, pues se hablaba de 66, 65 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ya habían pasado varias generaciones ya. Y ya la generación de él estaba ejerciendo ministerio con gran poder ya en ese momento. Pero vamos a continuar leyendo. Dice, en el versículo 6, contiene enseñanza muy hermosa que tienen que ver con la dedicación del cristiano. Como lo hicimos en la primera decisión, deseamos vivir una primera, con lo que hicimos en la primera división, deseamos hacerlo en esta, enumerarlas para que sean claras y fáciles de recordar. En primer lugar, te recuerdo, tiene una fuerza muy especial obligada a Timoteo a pensar seriamente en lo que el Señor le había concedido al principio de su ministerio y le responsabilizaba en lo debido ejercicio de lo que fue encomendado. En segundo lugar, Pablo recuerda que aviva el fuego, pues Jesús dijo a la iglesia de la Odisea, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15, 16. La tibieza es mucho más peligrosa que la misma frialdad, porque le hace creer a la persona que con tener un poco de calor, con eso es suficiente. En tercer lugar, Timoteo le recuerda que aviva el fuego del don de Dios que está en él. Wow, da bastante fuerte eso. Esto que nosotros podemos ser frío o caliente. Cuando uno está frío, pues el Señor enciende la mecha que está en nosotros y nos calentamos rápido. Pero cuando una persona está tibia, se le tarda mucho en calentarse porque cree que con lo poquito que está dando, pues y ya con eso está bueno, y no es así. Te están conformizando con lo que poquito que tiene y no se calienta de verdad con suficiente calor para que poder, cuando hable con alguien, las palabras hagan una unción que le haga fuego, algún impacto en la persona, la cual pueda reconocer el estado que está a través de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo, y reconozca que necesita del Señor Jesús y que tiene que cambiar su vida. Por eso hoy en día muchas veces en la iglesia pues no hay la unción suficiente para poder predicar la palabra de Dios, el Evangelio, de una manera eficaz, la cual las personas puedan convertirse a gran escala y ser regenerados por la palabra de Dios, porque hay muchos cristianos tibios, la cual no es parte de la palabra de Dios como tiene que ser, por su tibieza en su vida espiritual y en su corazón. Pero vamos a continuar leyendo. Dice aquí, como indicamos en el punto anterior, Timoteo no debía descuidar el don de Dios que estaba en él, la cual había sido comunicado por la imposición de manos del presbiterio o ancianos de la iglesia. Ve qué importante es poner las manos para que Dios sea el que a través del Espíritu Santo pues ejerza un ministerio en una persona. Los ministerios no salen así de nadie. Sí se estudia para prepararse uno, pero no es que el estudio le va a proveer a un ministerio, pero el ministerio los da Dios. Y por lo tanto uno tiene que prepararse para cuando llegue el momento que Dios le dio el ministerio a uno puede ejercerlo de acuerdo a la palabra dice. Dice, el don de Dios que Pablo deseaba que avivara no podía ser la salvación sin algún ministerio que el Señor le concedió. Aquí conviene enumerar algunos de los puntos importantes relacionados con el don que Timoteo había recibido. En primer lugar, había sido dado por profecía. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía. Primera de Timoteo 4:14. En segundo lugar, le había sido dado por la imposición de las manos del presbiterio. Primera de Timoteo 4:14. Seguramente cuando los ancianos impusieron las manos, se encontraban entre ellos Pablo oficiando el acto.
Continuamos leyendo más adelante. Dice, en el versículo 7, el apóstol Pablo establece las bases para el testimonio efectivo. Al recibir el don de Dios, el creyente también recibe el poder, amor y dominio propio. Hay la posibilidad de que la palabra espíritu de él, versículo 6, sea una referencia al Espíritu Santo, por lo que debía escribirse espíritu y no espíritu. O sea que tiene que ser con letra mayúscula. En el versículo 8 encontramos la finalidad del don y del espíritu que concede a los creyentes. El Espíritu Santo es dado a los creyentes no como un lujo o un adorno, sino para que dar testimonio de Cristo. La iglesia debe de descubrir la finalidad del bautismo en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Quizá el mejor ejemplo que podamos citar en el apóstol Pedro antes del día de Pentecostés, que se caracterizó por su cobardía, imprudencia y apresuramiento en hablar. Pero después llegó el ser del poderoso predicador, llegó a ser un poderoso predicador que trajo a los pies de Cristo 3,000 y almas con un solo sermón. Mi hermano, para poder ser ejercivo y para que haya un cambio en la persona necesitamos el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros estamos al Señor, es nuestro deber, si no recibimos el Espíritu Santo en ese momento, buscar el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí para de uno ser una persona de la cual uno es y llega a entrar a ser una persona efectiva uno. Una persona que no titubea cuando da una palabra, cumplirla. De ejercer la voluntad de Dios. Y a la misma vez, mi hermano, el Espíritu Santo prepara a uno para los eventos que han de acontecer. Ahora, si tú eres una persona que está profetizando y después empieza a hablar mentiras y decir una cosa y hacer otra, y no estar constante en su palabra, mi hermano, yo lo dudo, de acuerdo a la palabra de Dios, a que esa persona está lleno del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, según la palabra de Dios, no tiene sombra de variación. Cuando el Espíritu Santo llega a una persona, como decía el predicador Armando Notorio en sus predicaciones, lo cambia. No puede ser el mismo. Pero estas personas que están así, y cuando uno ve esas cosas, da tristeza, pero a la misma vez se da de cuenta uno que uno no puede llegar a quedarse así, sino tiene que llenarse más y más de la palabra de Dios, porque recuérdese que esa unción de a través del Espíritu Santo que nos va a levantar a nosotros para irnos con Cristo en el día del rapto. Todas estas cosas, mira mi hermano, cuando el profeta Joel habló en aquellos tiempos y dijo, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso se cumplió parte en el día de Pentecostés, pero todavía el Espíritu Santo se está derramando y todavía el Espíritu Santo está dispuesto a llenar a las personas. Por eso que nosotros tenemos que mirar, cuando los apóstoles fueron al aposento alto y clamaron a Dios que bajó el Espíritu Santo, eso nos está enseñando a nosotros que tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que apartarnos de nuestra vida secular, irnos aparte y buscar esa unción, ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo para poder resistir los tiempos malos que se aproximan, mi hermano. Si ya el Señor nos dijo a nosotros que en los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne, es una promesa de que cuando nosotros buscamos la presencia de Dios adecuadamente, buscamos en humildad, amor, sencillez, templanza, la llenura del Espíritu Santo, Dios lo da. Y créanmelo, cuando llega, cambia, porque Pedro era bruto, Pedro llegó hasta, como dice el libro, acelerado en hablar, hablaba cosas y quedaba hasta como mentiroso porque no las cumplía. Él le dijo a Jesús, yo voy a estar contigo hasta lo último. Y no cantó el gallo hasta que Pedro dijo, lo negó 3 veces y quedó mal, porque no estaba lleno del poder de Dios. Pero si está lleno una persona del poder de Dios, no titubeaba, ¿sabe qué? Sí, él era mi maestro. Y a hablar con certeza, mi hermano, si castigan a uno porque el Espíritu Santo lo está permitiendo, pero si
Uno se va, a lo mejor ahí mismo cuando uno declara esas cosas así, el Espíritu Santo hace un impacto a la persona que no va a poder ni hablar, y ahí uno se podía escabullar. Hablando yo como si estuviera en esos tiempos. Pero es bien importante de todos nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo, especialmente si tienen ministerio o quieren ejercer un ministerio. Porque no se puede, mi hermano. Sin el poder de Dios no podemos hacer nada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Más claro que el agua, eso no puede estar. Pero vamos a continuar leyendo. Dice aquí más abajo, pero hay algo que la acompaña al dar el testimonio de Cristo, las aflicciones, para que no se desanimara, cuando éstas vinieran. Pablo dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio. El creyente puede vivir una vida cristiana sin que haya aflicciones, porque son inherentes a la vida del creyente, y porque Dios permite para formar su carácter, para formar su carácter. Dice, tenemos el ejemplo de las aflicciones de Pablo. Mientras que escribía a Timoteo, se encontraba preso por causa de Cristo. La tradición nos dice, o la traducción nos dice que el término de sus días terminó sus días siendo decapitado en Roma. La misma fuente nos dice que todos los apóstoles terminaron su vida como mártires. Cuando hay dedicación a Dios, se enfrenta a las aflicciones, los sufrimientos y las persecuciones con entereza y hasta con gozo. En el caso de Pablo y Sila, Hechos 16:25. Y continuamos el hecho de Pablo y Sila, pues que nos enseñan todas estas cosas que pasaron, ¿verdad? Que ellos lo vivieron ellos mismos. Dice, al sufrir por causa de Cristo, conlleva una bienaventuranza. Mateo 5, 10, 12. Dios permita que en todos nosotros haya esa disposición. Y que somos bienaventurados, mi hermano, cuando padecemos por la causa de Cristo. Pero para uno poder sobrellevar ese padecimiento, mi hermano, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. El poder de Dios es muy fuerte, mi hermano. Y para adquirirlo a veces se requiere de mucha dedicación y mucho sometimiento a Dios y a su palabra para poder ejercer las cosas y los mandamientos de Dios como tiene que ser. Porque como le había dicho nosotros, el Espíritu Santo en el original hebreo significa que dice, mejor dicho, espíritu de santidad. Cuando uno tiene el espíritu de santidad, no hay mentira, no hay orgullo, no hay rechazo, no hay doble ánimo, no hay egoísmo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a santificarnos cada día más, mi hermano. No digo que eso no va a pasar, porque llega un momento que vaya a tratar de entrar en nosotros. Pero el Espíritu Santo nos va a llamar a decir, despiértate, que eso no está bien contigo. Y enseguida uno se va a poner en orden con Dios y va a dejar esas cosas atrás. Pero vamos a continuar leyendo. Dice resumen general, la vida cristiana demanda dedicación. En nuestro estudio la vida cristiana demanda dedicación. En nuestro estudio vivimos el caso de varias personas que vivieron consagradas al Señor. Pablo, Timoteo, Loida, Eunice y por supuesto nuestro Señor Jesucristo, que de quien habla en los versículos 8 y 10 de una vida dedicada al Señor en obediencia. Es evidencia. Obediencia sí, porque necesitamos obediencia para vivir eso, pero dice aquí, Señor, de una vida dedicada al Señor, es evidencia de las siguientes características: sirva al Señor, y este servicio espiritual no es activismo. Lo hace con limpia conciencia y su servicio es producto de intenciones y razones puras. Alguien que ora constantemente de noche y de día, o de día y de noche, pues ejerce todas estas cosas. Dice, Pablo oraba
por Timoteo para que fuera fiel en el ministerio. Es alguien que mantiene alguien que mantiene ardiendo el fuego del don de Dios que recibió de Dios. El Antiguo Testamento, el fuego nunca se debía apagarse en el altar de los sacrificios. De la misma manera, es cada cristiano, el fuego del Espíritu Santo nunca debe menguar. Y es alguien que se mantiene dando testimonio acerca de Cristo a sabiendas de que al hacerlo sufrirá aflicciones. Eso, todo nos va a pasar eso. Todos vamos a sufrir aflicciones y todos vamos a subir altas y bajas, pero nos vamos a ver que la carne pues se baja a un nivel que el enemigo cuando nos mete un soplón, como hacía la caricatura del lobo con los puerquitos, que venía el lobo, pues soplaba la casa de paz, la volaba, la casa de cerillo, soplaba y la volaba. Pero cuando trataba de soplar la casa que estaba hecha de ladrillo, cemento y una fortificación sólida, se le sacaban los pulmones y nunca la podía tumbar, porque estaba fundalizada con sólido, un sólido coyuntura y fundamento. Y así nosotros tenemos que ser con la palabra de Dios y la unción, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que fundamentalizarlos ahí, de tal manera que cuando venga el enemigo trate de darnos duro, podamos resistir. Cuando vengan las aflicciones las vamos a resistir. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros. Y Él es que nos va a ayudar a sobrellevar nuestras pruebas, nuestras cargas y nuestras aflicciones de la manera que tenemos que hacer para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a entrar a las preguntas de hoy, para así cerrar la clase porque el tiempo apremia. Y dice la primera pregunta: ¿qué es lo que habilita al cristiano para ejercer un ministerio de intercesión? La respuesta es una conciencia limpia. Número 2. ¿Qué importancia para la vida cristiana tiene al orar sin cesar? ¿A qué hace diferencia Pablo en 2 Timoteo 1 y 3? La contestación dice: orar en todo tiempo fortalece la vida espiritual del creyente. La tercera pregunta dice: ¿por qué la tibieza es más peligrosa que la frialdad según Apocalipsis? Y la respuesta dice: porque al creer el creyente que con tener un poco de calor es suficiente, y se conforma y se queda ahí, y ahí se tarda un montón de tiempo y no hace nada. Dice la pregunta, comenta la siguiente idea de la carta a Pablo y a Timoteo, 2 Timoteo 1:6, que avives el fuego, dice la contesta, avives el fuego de Dios que está en ti. Y la última pregunta dice, la pregunta número 5, ¿con qué propósito imparte el espíritu de poder, amor y dominio propio? Y la respuesta dice: con el propósito de dar testimonio de Cristo. Esta clase, como las otras clases, bien instructiva, mi hermano. Pero como la vida estamos diciendo, sigo recalcando en eso. Todas esas cosas están en nosotros. Tenemos que tener una vida de oración, una vida de dedicación, entrega a la palabra de Dios y tratar de mantenerlo. Pero mi hermano, nunca vamos a poder mantenerlo por nuestra fuerza. La palabra que decimos, nuestro comportamiento, nuestra dedicación, no podemos hacerlo sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo. Tenemos que buscarlo, tenemos que llenarnos de Él constantemente para poder ser fructíferos de la manera que Dios nos manda a hacer. Que Dios les bendiga, Dios los guarde, que pasen muy bonito día. Si tienen algún comentario, den los comentarios abajo. Y si tienen alguna pregunta, también la puede hacer, que nosotros le contestaremos más adelante. Que pasen un bonito día. Muchos saludos de mi parte, de mi esposa y Astrid Recio, y de parte mía. Que Dios los siga continuando bendiciendo. Y recuerda que siempre estamos aquí para servirle. Que pasen muy buenos días a todos. Shalom.